Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy comenzamos en este caso desarrollando un tema muy importante que es el concepto del ingreso real. En economía resulta ser que tenemos este concepto acompañado también de lo que es el ingreso nominal, pero a nosotros lo que nos interesa realmente es, en este caso, entender la importancia, entender la significancia y entender por sobre todas las cosas qué es el ingreso real, ¿verdad? En economía. Nosotros, como estuvimos conversando en el primer video y estuvimos viendo la idea de la educación financiera básicamente en este caso y para lo que es este canal, significa abarcar varios puntos que puedan ser abordados desde un punto de vista bastante práctico y para qué me sirve a mí, en este caso a mí como consumidor final, a mí como actor económico, a mí como ciudadano común. Es decir, realmente entender esos conceptos. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque a partir de entender esos conceptos realmente yo puedo tomar mejores decisiones y efectivamente también puedo tomar una mejor actuación en base a las diferentes circunstancias que se me van presentando. Es decir, yo puedo entender mejor el camino, en este caso, en el cual estoy transitando. Esa es la idea fundamental en este caso de este canal, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es la economía, nosotros tenemos un concepto, como les dije al principio, demasiado importante que es, en este caso, el ingreso real, ¿verdad? ¿En qué consiste y qué es el ingreso real en definitiva? El ingreso real no es otra cosa que la cantidad de bienes o la cantidad de servicios que yo pueda adquirir con un determinado nivel de ingresos en un determinado tiempo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Como les digo, la idea básica es educación financiera para personas, en este caso, que no sean especialistas ni en economía, ni en administración, ni en finanzas, ni en temas relacionados, en este caso, con la especialidad de las finanzas, ¿verdad? Así es que vamos a tratar de ser lo menos técnico posible. Básicamente significa, como les dije y como dice el concepto, es la cantidad de cosas o la cantidad de servicios que yo en este caso puedo comprar con una determinada cantidad de ingresos. ¿Para qué me sirve esto y de qué me sirve esto en realidad? En realidad me sirve básicamente para muchas cosas, pero una de las cosas fundamentales es, por sobre todas las cosas, por ejemplo, saber por qué yo hoy en el tiempo presente, estamos hablando diciembre de 2023, ¿verdad? A lo mejor todavía no puedo comprar para mi casa, todavía no puedo comprar para mi auto, todavía no puedo comprar muchas cosas que haciendo memoria de repente yo digo, pucha, pero mm, papá a mi edad ya tenía todo esto, mi abuelo a mi edad ya tenía su estancia, ya tenía su campo, ya tenía sus animales, mi papá ya tenía su casa, ya estábamos nosotros, ¿verdad? Teníamos una casa propia, pero sin embargo todavía yo hoy estoy viviendo en alquiler, estoy viviendo en un departamento, ¿verdad? Ni siquiera todavía tengo la posibilidad de tener mi casa propia, es decir, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué ocurre eso? Y el ingreso real efectivamente me explica ese concepto y me ayuda en este caso a entender mejor la situación. Y para entender eso, sencillamente vamos a dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Un sencillo ejemplo de lo que se entiende por ingreso real. Hagamos un ejercicio y supongamos de que 1980, mi papá ganando un sueldo mínimo. El sueldo mínimo en Sudamérica y en varios países de Europa está establecido, ¿verdad? Como el salario o el sueldo mínimo legal vigente. Eso yo creo que todos sabemos lo que es. Así es que no vamos a entrar a perder el tiempo en ese detalle. A mí lo que me interesa es entender el concepto del ingreso real y entender esas preguntas que nosotros nos estuvimos haciendo recién. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que estamos en el año 1980. Papá con un sueldo mínimo de 300 guaraníes podía comprarse
300 pasajes en colectivo, en bus, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que mi papá con 300 guaraníes podía comprar, en este caso, 300 pasajes en colectivo. Por ende, su ingreso real era de 300 pasajes, ¿verdad? Ahora, si yo me transporto al 2023, tengo un sueldo mínimo de 2.600.000 guaraníes. Y con 2.600.000 guaraníes, estamos haciendo un ejemplo para entender el concepto, puedo comprar 150 pasajes, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Eso significa que yo hoy soy el 50% más pobre de lo que era mi papá. ¿Por qué? Porque con 2.600.000 guaraníes apenas yo puedo comprar 150 pasajes al mes, ¿verdad? En el ejemplo anterior, con 300 guaraníes, es decir, estamos hablando de un salario de 300 guaraníes, yo me podía comprar en el mes 300 pasajes. Eso significaba que básicamente cada pasaje costaba un guaraní. Por ende, yo me podía comprar 300 pasajes. Hoy estoy ganando 2.600.000 guaraníes y con el costo actual del pasaje apenas puedo comprarme 150 pasajes. ¿Qué quiere decir eso y qué dato importantísimo me da? Me da el dato importantísimo de que yo hoy soy 50% eh, más pobre que lo que era mi papá, es decir, la mitad. Papá compraba, fíjense que papá compraba 300 pasajes, yo apenas compro 150 pasajes. ¿Por qué? Porque con 150 pasajes se me acaba mi sueldo. A papá, con 300 pasajes, se le acababa el sueldo. ¿Qué quiere decir eso? Que él podía comprar más pasajes. Por ende, el ingreso real de esa generación era superior al ingreso real de esta generación. ¿Y qué me indica eso? Eso me indica que esta generación y la generación actual es más pobre que la generación de los 80. Entonces, evidentemente yo no voy a comprar 300 pasajes en un mes. Voy a comprar la cantidad que necesito y la diferencia lo destino para otras cosas, o para otro tipo de bienes o para otro tipo de servicios. Por ejemplo, si la cantidad que yo necesito es de 150 pasajes, ¿qué hacía mi papá en su tiempo? Papá compraba 150 pasajes y 150 pasajes le sobraba. Al sobrarle 150 pasajes, él con eso podía construir para mi casa o para nuestra casa. Hoy, con 2.600.000 guaraníes, yo necesito comprar 150 pasajes, pago los 150 pasajes y ¿qué es lo que no me sobra? No me sobra para otros bienes o para otros servicios, en este caso, que yo estoy necesitando. De ahí la importancia de comprender lo que es el concepto del ingreso real. Porque entendiendo el concepto del ingreso real, yo puedo determinar, en este caso, si evidentemente soy más pobre o soy menos pobre o soy más rico o soy menos rico que las generaciones pasadas. Y esto es válido en este caso para todos los países. O sea, acá no estamos hablando solamente de un país. Este cálculo es universal. Entonces, ¿eso qué es lo que me indica a mí? Me indica, dependiendo de dónde yo esté, de cuánto esté ganando, de los datos estadísticos que hayan disponibles, me permite a mí saber si yo efectivamente estoy teniendo una calidad de vida mejor que las generaciones anteriores, o si la generación anterior haya tenido una vida en términos de calidad peor que la mía. Entonces, entendiendo yo ese concepto, puedo entender efectivamente y puedo comprender, porque eso es así, ¿verdad? El ingreso real de la década de los 80 en la mayoría de los países, incluido el nuestro, en Paraguay, era muy superior a lo que es hoy. Por eso, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, a la edad en la que yo tengo ahora, ellos efectivamente ya tenían más cosas. Y no es porque trabajaban más, porque efectivamente trabajar más tampoco te va a dar
de alguna forma más ingresos, porque acordémonos que el día solamente tiene 24 horas. Es decir, por más de que yo destine en cantidad el trabajo, quizás no tenga más que lo que tenga ahora, ¿verdad? Lógicamente acá nosotros no entramos a discutir la calidad del trabajo, no entramos a discutir la preparación que tiene la persona, no entramos a discutir en este caso las habilidades, ¿verdad? Porque todo eso se tiene en cuenta. Sin embargo, estamos hablando de un medio general, de una situación general, porque en la década de los 80 no todos eran especialistas en Paraguay. La mayoría de los que estaban en la década de los 80 eran nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Eran personas normales, con una preparación estándar. Inclusive, inclusive actualmente, ¿verdad? Eh, en esta generación hay personas mejores preparadas que en ese tiempo. Sin embargo, su ingreso real ha disminuido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir entonces que efectivamente, por más de que estemos más preparados, nuestro ingreso real disminuyó, ¿verdad? A partir de entender este concepto, ¿yo qué puedo hacer? Evidentemente yo no voy a irme mañana a decirle a mi jefe, che, mira, sabe que he visto un video en el cual me explican lo del ingreso real, ¿verdad? Y yo quiero que vos me pagues más, porque efectivamente muy probablemente tu jefe te eche, ¿verdad? Sin embargo, me da a mí la capacidad de entender mejor este concepto y de poder afrontar mejor una situación para un futuro. Un futuro que puede ser lejano, un futuro que puede ser cercano, pero sin embargo me puede ayudar a tomar una mejor decisión. ¿En qué sentido, por ejemplo? En el sentido de que cuando firme un contrato con alguna futura empresa, si yo quiero cambiar de trabajo, pueda tomar una mejor decisión a la hora de firmar ese contrato. Es decir, pueda pelear por un mejor salario, pueda pelear por un mejor sueldo en este caso. Lo mismo si soy independiente, ¿verdad? Pueda pelear en este caso por un mejor contrato de trabajo, por un mejor servicio. Entonces, de ahí la importancia de comprender en este caso lo que es el ingreso real. ¿Por qué? Porque el ingreso real, y para cerrar este video y que no sea muy largo, pues la idea es precisamente en lo más corto posible, ¿verdad? Tratar de ser lo más explícito posible, es precisamente entender de que el concepto del ingreso real lo que me dice es efectivamente si soy más pobre o menos pobre que décadas anteriores. Y efectivamente me da la explicación de por qué hoy yo no puedo construir mi casa, porque siempre sigo viviendo en alquiler, porque de repente no puedo acceder a mejores servicios, ¿verdad? Y cómo yo puedo efectivamente pelear con eso y cómo puedo tomar mejores decisiones. Porque aclaremos, la educación financiera tampoco no es una varita mágica en la cual yo entiendo este concepto y al día siguiente soy millonario. No, al contrario, me ayuda a tomar mejores decisiones y por sobre todas las cosas, enseñarle en este caso a mis hijos, a mis nietos, a que tomen mejores decisiones en sus vidas. Entonces, con esto básicamente estamos iniciando lo que sería una larga serie de videos en donde iremos tocando estos temas que evidentemente son muy abstractos en economía, pero la idea básica, como les digo, es que esa abstracción o esos conceptos abstractos nosotros podamos traer a la realidad y ver cómo nos afecta, qué decisiones nosotros podemos tomar al respecto. Esa es la idea. Esperando que el tema les haya servido, bueno, entonces estaremos en contacto para el próximo video. Compartan el video y suscríbanse al canal.